Viaja al amanecer de los tiempos, cuando el universo nació del caos en un acto divino de creación que puso todo en marcha. Sé testigo del momento magnífico en que Dios moldeó a la humanidad a su imagen, infundiéndonos propósito y potencial. Pero en medio de esa perfección, la oscuridad entró con el pecado del hombre, rompiendo la armonía y lanzando una sombra sobre la creación. Sin embargo, en medio de ese dolor, surge la promesa firme de Dios de redención, un pacto basado en un amor eterno que nos llena de esperanza y nos invita a la renovación. Sumérgete en esta historia apasionante para descubrir las verdades profundas detrás de nuestros orígenes, nuestras luchas y la promesa duradera de salvación que todavía nos llama hoy. Sigue viendo para descubrir cómo todo esto se desarrolló. El amanecer de la realidad, el poder creador de Dios. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra, una especie de vacío sin forma, sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por su presencia divina. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, mostrando su gracia y disposición para ordenar el caos. Con su palabra, diciendo que haya luz, la oscuridad se apartó, y la luz empezó a brillar, convirtiéndose en un símbolo de verdad y bondad divinas. Esta acción de crear revela el poder absoluto y la sabiduría de Dios, estableciendo su soberanía y dando inicio al orden cósmico que sostiene la vida. Es una prueba de la voluntad eterna de Dios, que de la nada surgen la vida y la belleza, reflejo de su amor divino y su propósito para toda la creación. Dios separa la luz de la oscuridad, estableciendo el día y la noche. La separación de las aguas arriba y abajo crea el cielo y el mar, un templo cósmico para su creación. Este acto destaca la intención de Dios de ordenar el caos, mostrando su autoridad sobre todos los elementos y reinos, creando un espacio donde la vida pueda florecer. La voz divina resuena a través de la eternidad, llamando a las estaciones y los ciclos, revelando cómo Dios gobierna y cuida continuamente su creación, manifestación de su bondad y su divina artesanía. Dios ordena a las aguas que hagan surgir seres vivientes y a la tierra que produzca vegetación. Los mares se llenan de una multitud de peces y criaturas marinas, que brillan bajo la luz divina. La tierra estalla en exuberantes verdes, árboles, hierbas y plantas con flores, cada uno llevando su semilla según su especie. Estos actos reflejan la generosidad y la abundancia de Dios, su deseo de que la vida llene cada rincón de la tierra. La armonía entre el mar y la tierra resalta la interconexión en el plan de Dios, recordando a la humanidad su lugar en su obra divina y su misión de cuidar y proteger. El cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche, marcar las estaciones, los días y los años. Estos cuerpos celestiales son signos y guías para la humanidad, símbolos del orden divino y un recordatorio de la vigilancia eterna de Dios. Sus movimientos rítmicos reflejan la soberanía inmutable de Dios, despertando asombro, adoración y un profundo sentido del propósito divino en el corazón de la creación. El quinto día llega y con él aparecen los seres vivos, las aves en el cielo y las criaturas del mar. Es una explosión de vida divina que llena las aguas y los cielos. Cada especie fue creada según su especie, mostrando el plan meticuloso y la belleza artística de Dios. Su presencia nos invita a alabar al Creador, a reconocer su poder y bondad, y a participar en la comunión con su maravillosa creación. La corona de la creación, la humanidad, creada a imagen de Dios. Dios moldea al hombre del polvo de la tierra, y luego se hinca para darle su vida. Su aliento es la expresión del amor divino y del poder que da la vida. La existencia de Adán tiene sus raíces en la tierra, pero también lleva en sí el espíritu divino, mostrando la doble naturaleza de la humanidad, lo material y lo espiritual. Con este acto, Dios confirma el lugar especial del ser humano en la creación, llamado a reflejar su imagen y a recibir autoridad, cuidado y responsabilidad sobre todo lo que Dios ha creado. Dios plantó un jardín en Edén, un paraíso de belleza y abundancia, donde colocó a Adán para que lo cuidara y lo custodiara. Este jardín es un símbolo de la providencia divina, la armonía y la comunicación entre lo divino y lo humano. Es un santuario donde la presencia de Dios habita de manera cercana con el hombre, ofreciendo vida, alegría y propósito, mientras invita a la obediencia y la fidelidad a su divino mandato. El Señor Dios crea a la mujer a partir de la costilla de Adán, para que compartan compañía, amor mutuo y refuercen su dignidad divina. Su unión encarna la armonía sagrada de la creación, reflejando la naturaleza relacional de Dios mismo. En su inocencia, están desnudos y sin vergüenza, siendo íconos puros de la gracia y la confianza divinas.
Su historia anticipa el pacto eterno de amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. Dios establece mandamientos en el Edén, ordenándole a Adán y Eva cuidar del jardín y evitar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos límites reflejan la sabiduría divina, creando el escenario para el libre albedrío y la responsabilidad moral. La paz en el Edén es frágil, dependiente de la obediencia y la fidelidad, resaltando la profunda confianza que Dios deposita en la humanidad y el riesgo espiritual que implica el libre albedrío. En medio de una abundancia divina, los primeros humanos son llamados a cuidar, a vivir en armonía con la creación de Dios y a cultivar amor y obediencia, que son la base de su relación con lo divino. El jardín se convierte en un espacio sagrado donde la gracia de Dios se manifiesta a través de su obediencia, y donde experimentan su presencia, amor y propósito. La caída y la promesa de redención. La serpiente, astuta y sigilosa, tienta a Eva con la promesa de un conocimiento divino, el poder de ser como Dios. En la tranquilidad del Edén, empiezan a sembrarse las dudas, las palabras de la serpiente despiertan curiosidad y desobediencia. Cuando Eva come del árbol prohibido y le ofrece a Adán, sus ojos se abren a lo bueno y lo malo, y junto con ello llegan la vergüenza y la culpa a la armonía divina. Este acto define la condición humana, la libre voluntad con implicaciones morales reales, y provoca una ruptura en la comunión con lo divino. La voz de Dios resuena en el jardín, llamando con tristeza, ¿dónde estás? Mientras Adán y Eva se esconden avergonzados. Su desobediencia ensombrece el plan divino, pero la misericordia de Dios sigue siendo evidente. Él pronuncia maldiciones, no solo como castigo, sino como las consecuencias de una humanidad caída. Sin embargo, también habla de una esperanza futura, poniendo en marcha el camino hacia la redención. La ruptura de la inocencia es profunda, pero el amor divino persiste en la promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El dolor de Eva al dar a luz y el trabajo de Adán para cultivar la tierra representan las consecuencias duraderas de la caída, sufrimiento, esfuerzo y mortalidad. La desobediencia ha traído el sufrimiento a la existencia humana, pero la promesa de Dios susurra esperanza en medio del sufrimiento, un redentor que restaurará la relación rota entre la humanidad y Dios. Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, una vestimenta que simboliza su cuidado divino y la transición de la inocencia a la experiencia. Es un acto que apunta al sacrificio, anticipando el sacrificio supremo de Cristo, quien viste a la humanidad con gracia divina. Este gesto de provisión celestial refleja su amor constante y su deseo de restaurar la dignidad, a pesar de la fragilidad humana. La expulsión del Edén significa la pérdida de la comunión directa con Dios, pero su promesa sigue vigente, Él no abandonará su creación. La historia del exilio se convierte en un símbolo del camino de la humanidad a través del pecado hacia la salvación, una historia constante de misericordia divina, gracia y la esperanza de un futuro redentor, que es Jesucristo, el Salvador prometido. La caída no es el final, sino el comienzo del plan divino de Dios para la salvación. Ecos eternos, el pacto de la gracia. La primera promesa de Dios después de la caída es una luz de esperanza. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esto anuncia la llegada de un Salvador. En Génesis 3 y 15 de la madrugada, esta declaración divina revela el plan de Dios para restaurar toda la creación a través de Cristo, una promesa de victoria sobre el mal y de redención. Nos recuerda la misericordia infinita de Dios, que incluso en medio del juicio, planta la semilla de la salvación. La historia de Caín y Abel nos muestra la lucha constante entre la fe y la obediencia. La envidia y la violencia de Caín contrasta con la ofrenda fiel de Abel, resaltando la importancia de una adoración perfecta y de confiar plenamente en Dios. La advertencia y la misericordia de Dios en este capítulo nos llaman a vivir con rectitud y a mantener una relación divina basada en la fidelidad, recordándonos que la obediencia moral es esencial para fortalecer ese vínculo entre Dios y el ser humano. La historia del Arca de Noé ejemplifica la justicia divina entrelazada con la misericordia. La corrupción de la humanidad provoca un gran diluvio, pero el pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, renueva su promesa de no volver a destruir la tierra con una inundación. Este pacto nos recuerda que la misericordia de Dios es eterna y que su plan divino incluye preservar la creación y a la humanidad, a pesar de la naturaleza pecadora del hombre. La Torre de Babel nos muestra el orgullo del ser humano y la tentación de elevarse por encima de Dios. La intervención divina, que confundió los idiomas, nos recuerda quién tiene el control absoluto,
Dios sobre los planes humanos. Pero, en medio de esa dispersión, surge la promesa que Dios hizo a Abraham, llamando a su pueblo elegido a ser una bendición para todas las naciones. Es una nueva etapa en su plan redentor, una historia que sigue avanzando. El pacto con Abraham y el llamado a sus descendientes muestran cómo la iniciativa de Dios, llena de gracia, busca formar una nación sagrada. Sus promesas, hacer de Abraham un padre de muchas naciones, entregarle tierra y bendecir a toda la tierra a través de su descendencia, son la expresión misma de la gracia divina. Este pacto prepara el camino para la historia de la salvación, que llega a su punto culminante con la venida de Cristo, la realización definitiva de las promesas de Dios.